Bien, bien, gracias. Aquí Buenas ya tardes, preparados. alumnos. Un saludo a todos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Eh, Vamos a comenzar de una vez o esperamos un ratito. ¿Qué dicen? A ver, 31. Esperemos unos minutitos a ver que vengan otros. Por ser los primeros días. Tal vez vienen en camino, ¿verdad? ¿Qué dice Carlos? ¿Nos esperamos o no nos esperamos? Yo digo que sí, Lick. Hay que Unos darles minutitos, un... ¿no? Sí, hay que darles un ratito, un momento. Ok. Y aprovechando, pues les pregunto ya a los compañeros si han tenido problemas ahí con Classroom. No, para nada, todo funciona bien. Muy bien. Hoy les pusimos un material ahí de apoyo didáctico. Era un resumen de la clase anterior. Las diapositivas que vimos, pues se les pusieron ahí. Entonces sí es importante para que tengan acceso a eso, el programa, el libro, etcétera, que puedan entrar bien al Classroom, ¿verdad? Que es nuestro medio. Ahí mismo estábamos planificando con el deseo poder pasarles unas guías para que ustedes la resuelvan ya con punteo, ¿verdad? Estamos hablando ya de unos 5 puntos o más, unos 10 puntos en actividades. Entonces es muy importante lo de Classroom. El enlace de Classroom, Alison Pamela. Con gusto, Alison. Pero lo voy a buscar. ¿No lo tiene usted a la mano? Sí, Lick, ahorita se lo voy a compartir ahí. Póngaselo Eh, ahí. no sé si también bueno, igual les voy a compartir también El del WhatsApp. el de WhatsApp, exacto. Bien, nos tomamos unos minutos para esperar a que vengan los muchachos.
Ahí le acabo de enviar el enlace de clase, o sea que puede revisar y me confirma si no tuvo problemas al ingresar. Bien, vamos a empezar entonces. Lo último que habíamos visto eran aquellas preguntas, ¿se recuerdan? Tuvimos diferentes respuestas, pero las preguntas iban orientadas a lo que se explicó posteriormente sobre el origen de la Tierra, el origen de la vida. Vamos a compartir de nuevo esto. Estas, vamos a ver si puedo compartir. Estas diapositivas están en Classroom, ¿verdad? Para que ustedes las puedan ver cuantas veces quieran, despacio, y incluso copiarlas y ir formando un su archivito personal. ¿Dónde es que los tenía? Vamos a ver. Ahora los tengo que encontrar. Aquí están. El hombre en el registro del tiempo, ¿verdad? Entonces empezamos con esas preguntas: origen de la Tierra, origen de la vida, y causó cierta polémica, que es lo más natural del mundo, y de eso se trataba precisamente.
para después darles respuesta a través de lo que dicen nuestros libros, ¿no? Entonces, sobre el origen de la Tierra, hablamos en esta última clase de 3 teorías, ¿verdad? Entre ellas la famosa supernova o Big Bang, es decir, del caos nace la Tierra y se conforma, ¿verdad? O de materia sumamente caliente surge al enfriarse diferentes planetas, uno de ellos es la Tierra. Y respecto al origen y desarrollo de la vida, también hablamos y escuchamos pues las diferentes. Es importante porque fíjense que el origen, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista religioso en general, pues porque no hablo solo del cristianismo, sino en general todas las religiones manifiestan y dan un origen a la vida. Incluso los mayas tenían sus propias creencias sobre cómo dio inicio a la vida, ¿verdad? Tomamos en cuenta el punto de vista científico en esa última vez y hablábamos de seres muy sencillos que nacen, ¿verdad? Muy simples que nacen y se desarrollan a través de un proceso evolutivo. La teoría de Oparín es una magnífica teoría, permítanme. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Por favor, me lo... Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya me pasó una vez que iba a hablar y no le había puesto volumen a las cosas. De que alguien me dijo, mire, ¿y usted está diciendo? De la teoría de Oparín hablamos, estoy recapitulando, ¿no? Dirán unos, pues esto lo vimos, no, pues es una recapitulación rápida sobre lo que hablamos la última vez, ¿verdad? Y todo de acuerdo al programa, ¿se recuerdan que era todo de acuerdo al programa? El agua como una condición que favorece la vida. Sí, una mentira. Dentro de un proceso evolutivo. Otra pregunta que hablábamos fue cómo era el hombre hace 500 millones de años. Y realmente, según todos los estudios que existen, toda la base de estudios que se han hecho, dicen que los mamíferos surgen en una era llamada Cenozoica. Hace 63 millones de años se dan esas condiciones que favorecen el surgimiento de lo que llamamos posteriormente ser humano, ¿verdad? Entonces hace 500 millones de años la respuesta era no existe, ¿verdad? No había tal cosa. Porque en las diferentes eras, recuerdan que hablábamos que las eras y los periodos se separó el estudio de la Tierra y de la vida para poderlo comprender, porque es tan inmenso y tantísimo año de estudio que se separó en eras, como etapas, como fases, ¿verdad? Y fue hasta la era Cenozoica donde surge, entonces la respuesta era no, pues no existía, ¿verdad? Hablamos de la cosmología y geología como dos ciencias que estudian el surgimiento de la Tierra y la evolución de la Tierra, ¿verdad? La cosmología, desde que se origina, desde esas teorías como el Big Bang, hasta que se forman los primeros océanos. Y la geología, que también tiene un periodo de estudio, hacia grandes rasgos, pues son ciencias muy amplias y complejas, si no se las describe solo con unas cuantas líneas, pero a grandes rasgos podemos decir que la geología, otra ciencia que estudia la Tierra, cuando surgen unas rocas sedimentarias, por la importancia de estas rocas sedimentarias, hasta hoy por hoy en nuestros días se sigue estudiando la Tierra, la cosmología y geología. Voy algo rápido con esto porque ya lo habíamos platicado la última vez, ¿verdad? Solo es una recapitulación. Alguien entró por primera vez y siente que va muy rápido, puede ir al documento y puede ver este documento que les estoy proyectando, lo van a poder ver. O más, si es más curioso, se va a su libro y en la página 18 de su libro dice eso mucho más ampliado, ¿verdad? Más explícito. Bien.
cosmología, geología, ¿verdad? Hablábamos de esas dos ciencias que estudian. Hablábamos de 3 tipos de evolución. El proceso evolutivo visto desde 3 perspectivas. Una evolución cosmológica, si no, no va a tener puntos. Que inicia con la aparición de la Tierra, llega a la formación de los primeros océanos. La cosmología consiste en el estudio del universo en su conjunto, ¿verdad? La Tierra en sí, el universo en sí, cómo ha cambiado, porque nos ubicamos dentro de un proceso de cambio constante. Si no hay algo estático en ese proceso evolutivo, precisamente evolución indica eso, una serie de cambios que se han venido dando, algunos bien dramáticos y fuertes, ¿verdad? Una evolución geológica que también se ubica en la geología, en el estudio de la geología, pero habla de esos cambios de la Tierra, ¿no? Propiamente. La geología y la evolución biológica. Biología es, lo biológico tiene que ver con la vida, ¿verdad? Entonces, esta evolución biológica ya estudia propiamente los procesos de desarrollo de seres vivos. Porque un árbol tiene vida y una piedra no, era la última de las preguntas, y el libro es muy explícito, el libro es muy claro y muy concreto y muy puntual en eso, ¿verdad? Porque un árbol tiene vida y una piedra no. Básicamente las respuestas de ustedes se orientaban al proceso de nace, crece, se reproduce y muere, y está magnífico, pues, porque ese cambio indica vida. 3 procesos que tiene que tener un ser para que sea vivo, que se considere vivo: cambio de materia y energía, fenómenos de excitación, procesos de cambio y forma, ¿verdad? Tengo por acá un videito, no sé si ponérselos. ¿Se animan a ver un video? Es corto, bueno, no es tan corto, como 10 minutos. Se lo vamos a poner. Yo creo que es bueno que lo veamos, porque está bien amarrado a lo que estamos platicando, y después lo comentamos. Ahí les va. Desde siempre nos hemos preguntado sobre nuestros orígenes. Todo debe haber tenido un principio. Es lógico pensar que tuvimos un comienzo hace mucho tiempo. A lo largo de la historia, diversas culturas nos han hablado del origen de los humanos. Es inevitable preguntarse cuál fue el primer humano sobre la Tierra. En los próximos minutos vamos a explicar varias ideas, teorías científicamente comprobadas sobre nuestros orígenes. Todos conocen la historia de Adán y Eva, una pareja humana de raza única que puso Dios sobre la Tierra, y de ahí se creó toda la humanidad. Aunque no existen pruebas científicas que lo corroboren, fue aceptada durante mucho tiempo. Así lo explica la religión judía, islámica y cristiana. La religión nórdica, en cambio, piensa que los seres humanos fueron creados por la acción conjunta de 3 dioses que eran hermanos: Vili, Ve y Odín, la figura central del panteón escandinavo. Religiones africanas, como la cultura bosongo, la cual señala que el dios Bunda vomitó al ser humano y así se creó la humanidad. Charles Robert Darwin descubrió que todos los seres vivos del planeta pasan por un proceso de cambio y evolución con el tiempo. Las especies siguen un proceso que toma muchísimos años y van evolucionando por medio de la selección natural. Pero ¿por qué hay evolución? Cuando un organismo deja, por ejemplo, de contar con alimento suficiente por cambios climáticos o por la llegada de una especie competidora, tiene 2 opciones: extinguirse o adaptarse a las nuevas circunstancias. Evolucionar. Y entonces se ponen en marcha procesos que trastocan elementos profundamente enterrados en el ADN para realizar ajustes y seguir adelante. Por un lado, en cada generación surgen alteraciones genéticas durante la división celular, clave en el crecimiento de los seres vivos. El entorno, a su vez, también afecta al genoma y altera la activación de los genes. Variaciones de la partitura genética que pueden transmitirse de generación en generación.
Son pequeñas mutaciones que van cambiando una especie con el paso del tiempo. Normalmente los cambios más significativos se ven en millones de años. Así, si hay un caballo ligeramente más grande que el resto, eso le permite tener cierta ventaja sobre el medio ambiente para sobrevivir más tiempo. Si los caballos más grandes siempre son los que sobreviven, con el tiempo irán naciendo caballos más grandes. Al cabo de millones de años, obtendremos caballos mucho más grandes. En eso consiste la evolución. Aprovechar esa pequeña ventaja, ya sea física o mental, que te permita sobrevivir más que el resto. El ser humano no es una excepción. Al parecer cambia con el paso del tiempo. Evidentemente tenemos muchas pruebas que confirman esta teoría. Los paleontólogos, y sobre todo sus críticos, bromeaban diciendo que todo lo que había quedado de la prehistoria del ser humano cabía en una mesa de billar. Pero no ha sido desde hace unos 100 años que los paleontólogos empezaron a interesarse por los principios del ser humano y confirmar las teorías de Darwin. Así se empezaron a encontrar herramientas, cráneos y esqueletos parecidos a los humanos pero diferentes. Gracias a las pruebas radiactivas del carbono 14 es posible datar a un fósil. Toda materia viva contiene una forma radiactiva del carbono 14, pero esto no es suficiente. Solo puede datar hasta 50.000 años de antigüedad, por lo que también se miden los estratos de las capas de rocas y se mide la cantidad de elementos radioactivos. Cuanto más queda del elemento original, más joven es el fósil. Además, se mide en qué nivel de rocas se encuentra. En geología, cuanta más profundidad, más antiguo es el fósil. Así se fueron descubriendo fósiles de cráneos cada vez más antiguos. No solo de hace miles de años, sino de millones de años. Cuanto más antiguo era el cráneo, menos se parecía a un humano. De esa manera, hemos podido hallar muchísimas especies prehumanas antes que la nuestra. Todo indica que los seres humanos no aparecieron como por arte de magia con todas sus facultades, sino que fue un proceso lento de cambio, evolución, adaptación y aprendizaje. Igual que las leyes del universo, cambio y evolución. Así que se puede decir que nunca hubo un primer ser humano. Quizá deberíamos preguntarnos cuándo fue el momento en que nos volvimos humanos. Pero es imposible saberlo, porque la evolución es un proceso de millones de años. Hubo un día que eras un bebé, y ahora estás más viejo, pero no hubo un día concreto en que te fuiste a la cama joven y despertaste mayor. La evolución se desarrolla como en una película, con fotogramas que se mueven tanto rápidamente como poco a poco, y muchas veces no podemos ver el cambio mientras se produce. Cada vez que nos encontramos con un fósil es una instantánea en el tiempo, a menudo con miles de fotogramas perdidos en medio, y nos vemos obligados a reconstruir toda la película. La vida es lo que sucede entre esas instantáneas. Si colocáramos una fotografía de nosotros seguida de una fotografía de nuestro padre o madre, abuelo, bisabuela, y así hasta llegar muchas generaciones atrás, digamos unos 180 millones de generaciones, en un punto nos encontraríamos con la foto de un neandertal. Se considera una especie inteligente como la nuestra, pero diferente. Se extinguió hace 28.000 años. Y si fuéramos aún más atrás, veríamos la foto de un Homo erectus que vivió hace 2 millones de años. Hasta 70.000 años, cuando se extinguió. Usaban herramientas de piedra. Dominaban el fuego y tenían un lenguaje. Más atrás, veríamos a un Australopithecus. Los restos encontrados de Lucy. Un Australopithecus afarensis de 3,2 millones de años de antigüedad. Era una especie de homínido que se comunicaba por señas y caminaba erguido. Quizá aquí empezamos a ser humanos. Si es así, aparecimos en el este de África hace más de 3 millones de años. Allí dimos nuestros primeros pasos. Si aún retrocediéramos más, nos encontraríamos al procónsul. Un primate sin cola de hace 22 millones de años. Este animalito al parecer es el que dio lugar a los grandes simios.
chimpancés y a las especies del género Homo. El género Homo fueron los primeros primates que andaron bípedos y que dieron lugar a los humanos actuales. Los chimpancés y los demás simios tomaron un evolutivo diferente. Así que no venimos directamente de los simios y chimpancés, pero sí somos parientes cercanos. Las pruebas de ADN de humanos y chimpancés dan una similitud de un 97%. Como vemos, cuanto más retrocedemos en el tiempo, menos se parecen estas criaturas a nosotros. Se puede comprobar la complejidad de la historia del ser humano. Todas las especies inteligentes del género Homo se han extinguido. Solo el Homo sapiens sigue con vida. Pero hay que pensar que solo lleva 150.000 años. Fue un duro y largo camino hasta llegar donde estamos hoy, volviéndonos poco a poco humanos. Me pregunto cuánto más duraremos. ¿Y cuál será la próxima especie después de nosotros? Podemos seguir retrocediendo en el tiempo hasta varios cientos de generaciones más hasta llegar a una musaraña. La Juramaya sinensis es nuestro antepasado directo de hace 160 millones de años. Si retrocedemos aún más generaciones, encontramos que éramos reptiles, llamados teráxidos. En este momento fue cuando un grupo de reptiles tomó un camino diferente y dieron lugar a los mamíferos. Otro grupo dio lugar a los dinosaurios. La realidad es que descendemos de una especie de reptil. Si continuamos la serie fotográfica de nuestros antepasados hacia atrás, el equivalente a 185 millones de generaciones, veremos que la primera fotografía no corresponde ni a un humano ni un reptil. Increíblemente corresponde a un pez. Exacto, éramos un pez. Ahora sabemos que en realidad nuestro cuerpo no es más que la evolución de los primeros peces que fueron capaces de abandonar el agua y poner un pie en tierra. Aún conservamos ciertas cualidades de nuestra época acuática. Pon los dedos en agua bastante rato. Notarás que la piel se te arruga. Pero la verdad es que es una reacción automática del sistema nervioso. Esto es así porque es más fácil coger los objetos mojados con los dedos arrugados. Es una de las características de la evolución humana, que se basa en que el antepasado de los seres humanos actuales era un primate acuático o semiacuático, ya bípedo y sin apenas pelo. En nuestros inicios, todos nosotros empezamos como una forma de vida en una chimenea hidrotermal bajo el agua. Éramos un microorganismo muy simple llamado Luca, como lo llaman los científicos. Todo lo que somos ahora estaba unido en esa pequeña cosa. Detallados estudios químicos basados en isótopos de carbono de rocas del León arcaico certifican nuestros orígenes hace unos 3.900 millones de años. Nuestros cuerpos son el resultado de una evolución de 4.600 millones de años. Entenderás lo raros y preciosos que somos. Pero al mismo tiempo, somos una forma de vida de existencia muy breve en la historia de la Tierra. Los primates que empezaron a usar sus cerebros y ser conscientes de su existencia y su lugar en el mundo, solo llevan 3 millones de años. 3 millones de 4.600 millones de años de historia de la Tierra. Resulta difícil saber cuál será el futuro de la evolución del Homo sapiens. Con nuestra tecnología hemos podido conquistar otros ambientes no tan propicios para nosotros. A diferencia de otras especies, nosotros no nos adaptamos naturalmente al medio. Lo transformamos y lo destruimos. Construimos bloques de cemento, asfaltamos las calles para poder caminar mejor, destruimos la naturaleza y expulsamos gases de efecto invernadero. Todo indica que nuestra tecnología irá más rápido que nuestra propia evolución. Y será la que tome las riendas de nuestro destino. Aún así, el ser humano continúa evolucionando. Y con todo lo que te he contado de la evolución, eso no significa que en un futuro seamos más inteligentes. La evolución simplemente es adaptación al medio. Existen algunos estudios que ponen de manifiesto que el ser humano es cada vez menos inteligente. No hay que alarmarse por ello. Puede que ya no lo necesite.
ya que la tecnología hace todo el trabajo. Es posible que se desarrollen otras cualidades. Puedo imaginar nuevas generaciones que no necesiten ser tan inteligentes para sobrevivir, donde cualquier trabajo físico o mental sea desarrollado por máquinas. La evolución es una maravilla de la naturaleza que permite a las especies evolucionar y adaptarse al entorno. Prosperar y cambiar en un universo que no es estático. Siempre está en constante movimiento y transformación. Estrellas, planetas, seres vivos, incluso el mismo universo, siguen las mismas leyes físicas. Todos estamos en un proceso de cambio e intercambio de materia y energía. La evolución no es exclusiva del ser humano, es universal. Si te gustó este vídeo, dale un like y no olvides suscribirte. Puedes encontrarnos en Facebook, en el G+, y el... Bien, entonces también tengo otro videito ahí de cómo la religión maya mira el origen del hombre, pero ese no lo vamos a poner. Estas son otras diapositivas que les voy a poner ahí en el Classroom. Están hechas en base a la página 6 del libro. ¿Me escuchan bien? Por favor, díganme. Aquí está Alison Carías, no ha podido entrar. Sí, licenciado. Va, ok. Licenciado. Gracias. Se lo escucho bien. Sí, gracias. Sí, está bien. Qué bien. Sí, ahí les voy a estar preguntando porque para estar seguro. Pues estas son otras diapositivas, otro PDF que les voy a poner. El hombre producto del desarrollo gradual del mundo animal, y siempre va de acuerdo a nuestro programa. Todo es en base al programa, recuerden que les dije. Nuestro libro en la página 6 habla de esto. Y lo pueden verificar ustedes mismos. No sé si tengo el libro acá. Aquí está el libro, en la página 6, vamos a ir a la página 6. Dice, el hombre producto del desarrollo gradual del mundo animal. Entonces de ahí hemos jalado esto, no es nada que no esté en el libro. Por eso les decía, el documento básico para este curso ahorita es ese libro. Porque la bibliografía en el programa nos recomiendan otra bibliografía, como el libro de Oparín y otros. No es que no sean importantes, pero ahorita con este nos defendemos bien. Bien. El hombre producto del desarrollo gradual del mundo animal. ¿Qué les pareció el video? Ese se los quería dejar también para que lo puedan ver cuantas veces quieran. Vamos a ver si se los ponemos ahí en Classroom también, por lo menos el link. Alguien escribió por aquí algo. Otilia del Cid Hernández ha levantado la mano. A ver, Otilia, ¿qué va a decirnos? Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Pues, mire, les soy sincera de que este video no lo había visto antes, pero da una información a grandes rasgos, que por eso es de que a veces vienen, y cuando nacen los niños dentro de la familia vienen y todos y dicen, ay, se parece a no sé quién, ay, se parece a no sé cuánto, y empiezan a sacar las fotos, y efectivamente hay varios rasgos con diferentes cambios en la familia, ahí sí que antigua, ¿verdad? De uno. Hay veces de que vienen y desempolvan los que son las fotos anteriores y todo, ¿verdad? De personas que uno ni en cuenta ni nada, y mira, este fue tu abuelito, este es tu tatarabuelito. Entonces, la evolución sí se ha ido dando poco a poco, ¿verdad? Y algo que me llamó la atención es donde dice de que es una transición, es un cambio, no me recuerdo bien así específicamente para hablarlo textual, en donde dice de que todo tiene sus cambios conforme el tiempo, ¿verdad? Entonces, este detalle
de lo que hablaba la presentación, sí demuestra a grandes rasgos de que sí nos venimos derivando de antigüedades, ¿verdad? Y que al mirar al más fondo en la antigüedad, vamos viendo y destacando todos los cambios que ha llevado el ser humano. Así No es, sé. en efecto, yo creo que eso. Se Gracias. mira, ¿no? Es cierto. Es igualito a su abuelo y es igualito a su papá. Sí, eso es cierto. Ahí se ven los rasgos genéticos. Vamos a ver cómo la genética no es lo definitivo, porque hay otro aspecto que se llama educación, pero la genética es muy importante. Aquí Livni Figueroa dice, aunque tengo la creencia de que Dios creó todo, como decíamos en la clase anterior, tiene mucha coherencia el video y tiene cosas importantes. Muy bien. Claudia Guzmán, ¿qué dice Claudia? Buenas tardes para todos, licenciados. La verdad que, cabal, como decía la compañera ahorita en el mensaje, yo también tengo firme la creencia en Dios, ¿verdad? De cómo inició el humano. Pero es cierto, todo este tema, a mí lo que más me impactó el video fue al final, en donde dice que como que estamos entrando en una etapa donde cada vez los seres humanos nacen menos inteligentes, algo así le entendí, porque al final de los robots están empezando a hacer las cosas que nosotros hacemos normalmente. Se está llegando al momento de que ya no se necesita incluso acercarse a una oficina para trabajar, sino que ya todo es con la tecnología. Ya las personas están acostumbrándose a trabajar desde casa, y después, ¿verdad? Ya cuando los robots puedan hacerlo todo ellos, como que nosotros tenemos como que ver en qué nos vamos a ocupar o algo así, ¿verdad? Lo entendí, porque definitivamente la tecnología, todo este tema de evolucionar, vamos cada vez más para adelante, de una manera en la que no sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? En temas de tecnología. Entonces sí, todo esto es interesante, ¿verdad? Sí, fíjese que ahí están escribiendo en el chat, como la película de Wall-E, dicen. ¿Se recuerdan de esa película? Todos eran unos obesos, inútiles, porque la tecnología ya no hacían nada, ¿eh? Solo apachaban un botón y todo se los hacía. De alguna manera, es interesante lo que dice ese video respecto a eso, porque sí, puede ser, ¿verdad? Dejamos de ser más fuertes, dejamos de ser más ágiles, ya no necesitamos ni levantarnos para cambiar el canal de la televisión, solo apachamos un control, ya no hay que juntar fuego, sino que solo apachamos la estufa o la freidora de aire, etcétera, tantas cosas que hay. Ya ni los platos. ¿Qué mandan? Entonces, ya ni fósforos. Ya ni fósforos, porque solo se apacha. Bueno, aunque habría que ver y estudiar eso también, como la tecnología, y eso es parte de las reflexiones, ¿verdad? ¿Qué tanto nos alcanza a todos, verdad? A la hora que padezcamos un problema del corazón, ¿quiénes pueden pagarse la última tecnología en tratamientos del corazón, verdad? Y si no pueden, pues, como sucedió con el COVID, si no tienen tratamiento, se moría alguna gente porque no había en los inicios, ¿verdad? Pero eso es otro tema de reflexión. Muy bien. Claudia dejó levantada su mano, ¿quiere agregar algo más? No, perdón. Aquí. Bien, entonces vamos a ir a la presentacióncita que estábamos dando, que era esta. Las voy a poner, como les decía, las voy a poner, pero todos modos está en el libro, ¿va? Entonces aquí mencionan a un gran pensador de la teoría de la evolución, Charles Darwin. Ese es un ícono, ¿verdad? Porque él planteó la teoría de la evolución, que básicamente dice que el hombre es el producto del desarrollo gradual del mundo animal. Lo que nos plantea el video, ¿verdad? Pero es un estudioso, ¿no? No simplemente lo dijo por decirlo, sino que es toda una teoría, ¿verdad?
que algunos dicen, "Ve, solo es una teoría, no necesariamente la verdad", dicen algunos, y este conflicto con el origen divino, pues va a seguir siempre. Eso creo que no se va a acabar nunca. Pero la teoría de Darwin es muy clara, pues él habla de la evolución. Y este dibujo lo representa muy bien, la evolución del ser humano, ¿verdad? Pero la evolución animal, la evolución de todo lo que tiene vida, es Charles Darwin el que plantea eso. ¿Ver? Max, afuera. Es importante Afuera. ver cómo ese paso de animal al hombre, si nos situamos en esa y nos ubicamos ahí como que eso fue lo que pasó. El hombre viene de otro hombre mucho más rústico, más primitivo, incluso viene de un animal muchos años antes, y ese paso de animal a hombre comprende etapas donde se dan leyes biológicas y sociohistóricas. Cuando decimos leyes biológicas, hablamos de leyes, digamos, del cuerpo, cambios físicos. Cambios físicos, esa es una ley biológica. Las leyes biológicas se manifiestan dentro de ese proceso evolutivo, los cambios físicos. Imagínense ustedes un ser muy fuerte, muy rústico, con pelos hasta en la lengua, si ustedes quieren, y sumamente fuerte, ¿verdad? Capaz de romperle el cuello a un oso, si ustedes quieren, para sobrevivir. Esos cambios puramente físicos son los que llamamos biológicos. Las leyes biológicas imperan. Son modificaciones anatómicas heredadas de generación en generación. Adaptación de sus órganos a las condiciones y exigencias de la producción y de la vida en general. No podríamos hablar de un ser de esos tiempos que pudiera tomar un pincel y hacer una delicada pintura, ¿verdad? Porque era demasiado rústica sus manos. Pero las leyes biológicas se manifestaron cambiando y haciendo más hábiles sus manos, más hábiles su cuerpo entero. Cambió gracias a las leyes biológicas. Los órganos se fueron adaptando y se fueron modificando. También hablamos de las leyes sociohistóricas. Fíjense que esto siempre lo preguntan, casi siempre se pregunta en los exámenes sobre las leyes biológicas y las leyes sociohistóricas. Es decir, en el proceso evolutivo se manifiestan ambas leyes, las biológicas y las sociohistóricas. Las biológicas estamos diciendo que son puramente cambios anatómicos del cuerpo, físicos. Y las leyes sociohistóricas, como su nombre lo sugiere, socio de la sociedad. Es decir, se sigue dando el proceso evolutivo, pero estas leyes sociohistóricas, como dice acá, están relacionadas a la evolución del hombre dentro del marco de la vida en sociedad, la producción y el trabajo. Si habláramos de un hombre hace 200 o 300 años, tal vez no le miraríamos cambios físicos. El hombre hace 100, 200, 300 años no tenía cambios físicos muy notorios, como podríamos hablar de un Pithecanthropus, un Homo sapiens, etcétera, donde es notorio sus cambios óseos, etcétera. En periodos más cortos de tiempo, tal vez no hay un cambio físico. Sin embargo, sí hay un proceso evolutivo, pero que se manifiesta más a través de leyes sociohistóricas. Imagínense ustedes a un ser humano que estuvo hace 100 años, que no conoció un teléfono celular, no conoció un teléfono incluso.
toda la evolución que ha traído el conocimiento de estas nuevas herramientas, la computadora, los ordenadores, etcétera, ha hecho que el ser humano se modifique y evolucione de alguna forma, sin que eso implique un cambio físico, ¿verdad? Entonces, vemos un ser humano desde hace esos tiempos, hace 100, 200 años, y lo vemos ahora y se ven iguales. Sin embargo, una serie de leyes sociohistóricas provocaron en ellos una tremenda evolución. Entonces, hay etapas en las que las leyes biológicas se han manifestado únicamente, hay otras donde las leyes sociohistóricas se han manifestado preponderantemente, y hay otras donde se da una combinación de leyes biológicas y leyes sociohistóricas. Engels, un gran pensador, decía que la hominización del hombre se efectuó al pasar de la vida en sociedad basada en el trabajo. La palabra hominización es convertirse en hombre, un animal que se convierte en hombre, donde, según Engels, la vida en sociedad y el trabajo fue fundamental. Y hay una combinación, como decíamos, las biológicas, las sociohistóricas, hay una combinación de leyes biológicas y sociohistóricas en ciertas etapas, es decir, se manifiestan los cambios físicos, biológicos, pero también los cambios sociohistóricos. De esta cuenta, en ese proceso evolutivo, hablamos de 3 etapas, donde dominaron de diferente forma las leyes biológicas y las leyes sociohistóricas. Una primera etapa donde los cambios son puramente biológicos, puramente físicos. Una segunda etapa donde hay una combinación de las dos leyes, se manifiestan las biológicas y las sociohistóricas. Aquí hay 2 personajes llamados Pithecanthropus y el hombre de Neandertal, ¿verdad? La primera etapa es la más antigua, hay solo monos antropoides, y surge el Australopithecus, que es un tipo de homínido, ¿verdad? Pero puramente se manifiestan las leyes biológicas. En la segunda etapa se dan las 2 leyes, y en la tercera etapa, que es la que se vive actualmente, se da el dominio de las leyes sociohistóricas, puramente. Los últimos años han sido, el proceso evolutivo no se ha detenido, pero básicamente se han manifestado las leyes sociohistóricas. Es donde surge el Homo sapiens. Todos estos cambios los resumen en el libro. Estas son fotos que tomé del libro, miren, está ahí en su libro. Pues el libro está mejor. Déjenme ver. Libro. Este libro tiene un gran fallón, que no tiene índice. No sé si el que les pasé a ustedes tiene índice. Y se me había hecho más fácil localizar los cuadros. Esos mismos cuadros que les estaba mostrando aparecen aquí en el libro, los mismísimos. No tienen ninguna diferencia. Aquí está. Aquí está. En la página 21 aparecen estos cuadritos. Aquí están hasta mejor en el libro, ahí los pueden ver ustedes en el libro. Yo se los estaba enseñando acá, porque aquí tomé unas fotos. Entonces, controlen bien esto, porque aquí fíjense que estos cuadros tienen de todo ese proceso evolutivo, tanto surgimiento de la Tierra como el surgimiento de la vida, a través de una separación en eras y periodos, nos habla el primer cuadro, para irlo conociendo, los cuadritos
Quisiera que se ubicaran más o menos en estos cuadros para que los conozcan. El primero nos habla de las diferentes eras. Es de abajo hacia arriba. Por la cantidad de años nos damos cuenta. Miren, hace 3.600 millones de años, la era arqueozoica, cuáles eran las condiciones geológicas, la vida vegetal, la vida animal, ¿verdad? Luego viene una era llamada proterozoica, y así de abajo hacia arriba nos lleva de lo más antiguo a lo más reciente, una era paleozoica, una era mesozoica, una era cenozoica. Cuando llega la era cenozoica, que nos interesa mucho, no pone nada, pero es porque ya no le cabe tanta información que nos iba a poner. Entonces en el siguiente cuadrito, aquí está, ¿eh? Ver esquema adjunto. En el siguiente cuadrito ya nos pone lo que es la era cenozoica y las características más sobresalientes, que más nos interesan, ¿verdad? En el libro pues también está ya hasta más bonito. Miren, lo mismo, solo que de colores. Nos pasa la era cenozoica, ¿verdad? Ahora yo estoy viendo el mío porque aquí les hice algunas correcciones al libro que tenía algunos sus errores, pues, errores de impresión, etcétera. Por ejemplo, miren, la era cenozoica tiene el periodo cuaternario y periodo terciario, y en cambio en el libro no está eso, ¿verdad? En el libro está solo el cuaternario, no está el terciario. Entonces yo vine y le hice esos arreglos acá, y pues sería bueno que ustedes lo hicieran también. El periodo terciario. Sí, perdone. ¿Sí? No se ve su pantalla, no sé si está compartiendo, si está presentando. Perdón la interrupción. No, gracias. Gracias. Y ahora sí se mira. Correcto. Sí, Lick. Muchas gracias. A ver. ¿Dónde estaba? Sí, todo esto les estaba hablando. Fíjense que es esta presentación la que según yo les estaba presentando. Gracias por corregirme. Lo que estaban viendo me era a mí, ¿verdad? ¿Para qué? Ahora no estoy yo, pero está la... Bien. Sí, era esta presentacióncita que se las voy a poner ahí en el Classroom también. Y que les decía, pero yo les estaba hablando de esto, que está en la página 6 del libro, que nos habla voy a recapitular brevemente lo que ya les había dicho, pero ahora con las imágenes que ahora estoy poniendo. Charles Darwin, la teoría de la evolución, las leyes biológicas, las leyes sociohistóricas, ¿verdad? Las opiniones de Engels, 3 etapas en las que se manifiestan las leyes biológicas y sociohistóricas, ¿verdad? Sí, es de gran importancia esto. Y luego este cuadro, que yo les estaba hablando de que este cuadro también está en el libro. Entonces, lo que hacía, según yo, era proyectarles el libro, que aquí tienen las eras, viene de las diferentes eras, y luego habla de la era cenozoica, donde nos habla de ver esquema adjunto. El orden es de abajo hacia arriba. Así es como se lee este cuadro. Y cuando llegan a la era cenozoica nos manda al siguiente cuadrito. Esa es la era cenozoica, ¿verdad? Que yo, como les estaba diciendo, me estoy basando más en lo que yo tengo acá, porque aquí les hice algunas correcciones. Por ejemplo, la era cenozoica tiene 2 periodos, el cuaternario y el terciario. El cuaternario tiene subperiodos que son el reciente y el pleistoceno. Sin embargo, aquí en el libro solo aparece el cuaternario, ¿eh? No aparece el terciario. Y como entonces es un error que tiene el libro, ¿no? Pero esta información
que está en estos cuadros es de gran importancia. Empezamos de abajo, vamos subiendo con las características de cada era, llegamos a la era cenozoica que nos guarda gran interés, pero como es tanto el interés, no nos caben estos cuadritos, entonces nos manda a ver aquí la era cenozoica, cuaternario, terciario, etcétera, los períodos y los subperíodos. Cómo se manifiestan, cuáles son las características, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Luego pasamos a ver las etapas del desarrollo del hombre. En estos ya no hay, estos no tienen ningún problema. Nada, solo aquí les hice una pequeña corrección inferior. Por eso les voy a pasar esto y ustedes hagan sus comparaciones, no se basen solo en el libro, porque es muy probable, como eso estamos estudiando, que nos digan qué tipo de etapas, qué tipo de leyes se manifestaron en el Pleistoceno superior con la existencia del Homo sapiens. Imagínense una pregunta basada en este cuadrito. ¿Qué leyes se manifestaron en el Pleistoceno superior cuando surge el Homo sapiens? La respuesta sería sociohistóricas, ¿verdad? No sé si me estoy explicando bien, porque estos cuadritos se pueden volver muy enredados si no se los explico bien, pero si los explicamos bien, vemos que son sencillos, ¿no? Vamos de nuevo. El primer cuadro nos habla de diferentes eras, las características de vida vegetal y vida animal, ¿verdad? Cómo va surgiendo las diferentes manifestaciones de vida. En la era cenozoica nos manda a este cuadrito porque nos interesa más el ser humano y la vida, ¿verdad? Que es. Entonces hablamos de diferentes características en la era cenozoica. Luego nos vamos específicamente a ver el desarrollo del hombre. El desarrollo del hombre, cómo se manifiestan las leyes y qué tipos de representantes hay en las diferentes periodos terciario, cuaternario, subperiodos, ¿verdad? Vemos a los monos antropoides como un tipo de mono especial, los Australopithecus, el Pithecanthropus, el Homo sapiens, ¿verdad? La evolución de los homínidos. Aquí en este otro cuadro, también, igual que el anterior, pone énfasis en el ser humano, en los homínidos en general, ¿verdad? En ese mono que se convierte en hombre posteriormente, ¿verdad? Entonces, esto es de gran importancia conocerlos porque nos resume todo ese proceso evolutivo. Es decir, es una pildorita, los cuadros estos, que resumen los aspectos más fundamentales del proceso evolutivo, ¿verdad? Si fuera a hacerles un examen, tomaría preguntas de aquí, ¿verdad? Ya hablamos de eso, ya los explicamos. El cuadro simplifica las cosas, nos lleva a las características más sobresalientes. Hay que verlo, pero comprenderlo, ¿verdad? Y no equivocarse. Es el mismo entonces que aparece aquí. Un cuadrito, otro cuadrito, con algunos errores que les digo están corregidos en el otro. Otro cuadro, y el último de los cuadros, que habla propiamente de la evolución de los homínidos. Entonces, sí, en efecto, toda esta documentación nos habla de la percepción científica del origen y desarrollo de la vida a través de un proceso evolutivo. Ese es el planteamiento que nos da el libro, ¿verdad? Lo mismo que está aquí, como les decía, es lo que está acá. Solo que ya se ve más bonito, ¿no? Se ve más de colores. Entonces, el que les voy a poner yo es este, ¿no? Porque el libro ya se los di, entonces ustedes pueden ir al libro también.
Este lo voy a poner en el Classroom porque yo creo que está bien resumidito. Fíjense que los resúmenes a veces son buenos porque no pone uno más de lo que debe poner. Tenemos tanta información hoy por hoy, podemos ir a YouTube y ver algunos tutoriales sobre el origen de la vida, etcétera, etcétera. Podemos bajar libros, incluso audiolibros. Podemos entrar a diferentes fuentes de consulta, pero a veces tanta información nos puede perder. Por eso es que guíense por lo que estamos enseñándoles acá. Pues. Y claro, hagan sus investigaciones si lo desean, si son inquietos, magnífico, pero no se vayan a perder que a veces las informaciones donde hay mucho, podría uno perderse, ¿no? Esto va más al grano. No sé si les expliqué bien los cuadros estos, en qué consisten. Miren la característica del Australopithecus. Existió hace 4 millones de años aproximadamente. Su origen, África. Capacidad craneal, 600 centímetros cúbicos. Su inteligencia se encuentra en el límite de lo animal y lo humano. Utilizaba instrumentos primitivos. Su actividad no era fortuita como la de los póngidos. Un tipo de monos, podríamos decir, si ustedes quieren, ¿verdad? El Pithecanthropus, ¿cómo era, verdad? ¿Por qué no hacer una pregunta en la que pusiéramos todo este párrafo y les ponemos, hombre, Homo sapiens, Pithecanthropus, Australopithecus, Ramapithecus? Subraya la correcta. Muy bien. Y hasta aquí esta presentación, ¿verdad? El hombre. Con lo que nos queda de tiempo, no sé si tienen alguna duda, algo que me haya quedado muy claro. Si no es así, pasaríamos a ver el siguiente, otras diapositivas para hablar sobre el mismo tema. Como les decía, alguien escribió aquí algo, dice, Link, disculpe, no se muestra la presentación. Gracias, Zulmi. Gracias, Zulmi. Sí, fíjense que se vuelven ustedes mis ayudantes. A veces estoy, Zulmi me pues escribe acá, Link, disculpe, no se muestra la presentación. Sí. A veces estoy jalando 3, 4, 5 documentos de diferentes lugares, ¿verdad? Que jalé uno por acá, que jalé otro por acá, que fui a buscar mis archivos, que jalé uno que tengo por ahí, y en una de esas se me puede pasar, ¿no? Que les dejo de proyectar. Bueno, lo peor sería, eso no es tanto problema, el problema sería que según yo no estoy proyectando, y si estoy proyectando y que me que me quitara la camisa, ¿verdad? Ese sería clavo. No proyectar no es tanto clavo. Bueno, un traguito de agua con el permiso de ustedes. Muy bien. Carla Ramírez, ¿qué tiene esta costadita? La miramos así. Bien. Entonces, ¿qué les parece la metodología? Les explico, comentamos, si tengo algún video interesante, lo miramos, hacemos preguntas, participan, les dejo material de apoyo y no deben perderse, pero más que todo es por el interés que ustedes pongan. No deben perderse. Vamos con la siguiente diapositiva. Esta se llama hominización. Vamos a ver esta porque se mira así toda fea. ¿Qué es hominización? ¿Qué es hominización?
Ténganlo por seguro que les van a preguntar en algún examen o en algo, ¿qué es hominización? Vamos a ver, aquí alguien escribió. Esa palabra es la que dijo de animal a hombre. Magnífico. Esa es la respuesta. Otilia del Cid. ¿Qué dice Otilia del Cid? Es lo que son las diversas etapas en lo que se va constituyendo un desarrollo en la evolución de una especie. Exactamente, pero específicamente el hombre. Pero así está muy bien respondido. Gracias. Entonces sí, ojo con eso, porque ¿qué es hominización? En la página 39 de su libro lo pueden ver ustedes. Se van al libro, buscan la página 39. Porque ahí les puse en esas el problema de la hominización. Entonces, por aquí tiene que haber algo que nos diga la definición de hominización. Muy bien. En 1871, Darwin publica su libro sobre el proceso evolutivo, la evolución. Se puede decir que con la publicación en 1871 del libro de Darwin sobre la descendencia del hombre, nació el problema de la hominización. En efecto, por primera vez se afirmaba científicamente en aquel libro que el hombre deriva de una forma animal que progresivamente se fue transformando hasta llegar a él. Entonces, díganlo como lo digan, ya lo dijeron con unas palabras hace un ratito, magnífico, pero está hablando de esa transformación, de que de un animal a un hombre. Eso es hominización. La transformación gradual de un animal a un hombre, de un mono a un hombre. A eso se le llama hominización. Y surge con la publicación de la evolución de las especies y la teoría de evolución que publica Darwin, ¿verdad? Ya hace mucho tiempo. Charles Darwin, teoría de la evolución, el hombre es producto del desarrollo gradual del mundo animal. Esta es una diapositiva idéntica a la una que pusimos hace un rato, se vuelve a poner para reforzar la idea, ¿no? La importancia. Nos van a preguntar, bueno, ¿y quién fue de los primeros que empezó con esas teorías? ¿O quién fue el fundador, el que fundamentalmente planteó eso? Darwin, sin lugar a dudas. Es toda una historia la de Darwin. Aquí no lo mencionamos tanto superficialmente, ¿no? Lo que se denomina hominización, antropogénesis en algunos autores, el Menschwerdung de los antropólogos alemanes, perdón por la pronunciación, por no hablo alemán, es el conjunto de procesos que corresponden a esta transformación. Su estudio se puede realizar desde dos ángulos diferentes, que por otra parte no se excluyen entre sí: el de la comparación de las formas actuales y el de la paleontología. Entonces, esta hominización, a la que los alemanes le pusieron, lo llaman antropogénesis o Menschwerdung, es el conjunto de procesos que hablan de esta transformación, de este cambio de un animal a hombre, ¿verdad? ¿Cómo se abarcó este estudio? Se abarca desde dos lados. Hay dos formas de estudiar: a través de la comparación de las formas actuales y de la paleontología. Los enfoques del estudio de la hominización pueden plantearse de dos formas: el estudio de las formas actuales y la paleontología. Veamos. La paleontología es básicamente el estudio de los fósiles.
todo ese estudio de huesos que vemos, pero huesos a través del tiempo, ¿no? Osamentas, esqueletos, calaveras que han ido cambiando, pero que vienen de una misma secuencia, en una misma línea, es la paleontología la que usa esa evidencia fósil, ¿verdad? El estudio de las formas actuales trata de ver lo que no dejan esas evidencias, ¿verdad? Como cómo funcionaba el estómago, cómo funcionaba, de qué se alimentaban, y podían ver que según el tamaño de la quijada podía verse qué tan fuertes eran sus dietas, ¿verdad? Si ya cocinaban o comían crudos los alimentos. Pero son dos formas, básicamente: estudio de las formas actuales y la paleontología. Muchos hablan de que solo la paleontología es la más importante. ¿Cuál creen ustedes que es la más importante? La paleontología o el estudio de las formas actuales que pretende ver cómo funcionaba el estómago, el cerebro, los músculos, cómo estaban, ¿no? Pero no lo ven porque ya no hay músculos. En esas evidencias óseas solo hay huesos, ¿no? Pero tratan ellos de ver si un hueso es suficientemente grande, pues definitivamente el músculo también era suficientemente grande. Vamos a ver, por aquí escribieron algo. Las dos, dice Rocío. ¿Las dos son importantes, Rocío? ¿Por qué son importantes las dos? Cuéntenme. Ella solo escribió. Sí, normalmente la tendencia es... Perdón. Aquí me están escribiendo. Rocío Tecum. Las dos son importantes. Sí, porque las dos nos brindan información. Es decir, la pregunta, ¿cuál de las dos formas que estudian la hominización? ¿Cuál de las dos formas que estudian ese proceso de cambio del mono en hombre es más importante? Y dice Rocío muy acertadamente, las dos. Ciertamente las dos lo son. Había cierta tendencia, ha existido cierta tendencia, bueno, lo que vale es lo paleontológico, lo que se mira, lo que se toca, lo que se ve es lo que vale, ¿verdad? Y los huesos, todas esas evidencias fósiles, como les decía. Sin embargo, el método comparativo se apoya no solamente en el estudio del esqueleto, sino que en la totalidad del organismo y del organismo vivo. Nos permite encontrar las relaciones entre la forma y la función y estudiar experimentalmente las causas de diversas transformaciones. Es decir, básicamente, el estudio de las formas actuales trata de ver el porqué de ciertos cambios que se evidencian en los huesos, en los esqueletos encontrados. ¿Por qué se dio ese cambio? ¿Verdad? ¿Por qué se dio ese cambio? Sí, en efecto se dio, pero ¿cuáles fueron las razones de que se dio? Hablamos entonces también de dos tipos de hominización. El libro nos habla de dos tipos de hominización. Ustedes pueden ir a su libro, aquellos que les guste leer, que sería una gran cosa que les gustara leer. El libro nos habla de dos tipos de hominización. Es decir, que es la hominización, el cambio del animal al hombre, ¿no? Pero hay dos tipos de hominización. Una es la morfológica u hominización del cuerpo. Entonces, son los cambios que se dieron propiamente en el cuerpo, ¿verdad? Como este ser que era encorvado, que empieza a adquirir una posición erecta, eso hay evidencia de eso. Eso es una hominización, pero enfocada más que todo a los cambios corporales. Cómo cambia el cráneo, cómo cambia la dentadura, cómo se desarrolla el cerebro, ¿verdad? Esos son los cambios corporales. Pero hay una hominización que también no es tan perceptiva a través de esas evidencias, que es la hominización psíquica o hominización del espíritu.
lo que pasa en la cabeza de esos seres en todo ese proceso de hominización. Porque definitivamente hubieron una serie de cambios que no necesariamente se manifestaban en cambios físicos, pero que sí estaban sucediendo. La evolución psíquica relacionó poco a poco un conjunto de transformaciones de orden social y cultural, y gracias al pensamiento, el lenguaje y la vida en sociedad, el hombre se elevó por encima del plano de la simple evolución orgánica. Entonces, dos tipos de hominización. Ok, ¿qué decimos? Hominización es ese cambio del mono al hombre, dentro de los homínidos. Pero hay dos tipos, una que es la morfológica, la del cuerpo, y otra que es la de la mente, la del espíritu, ¿verdad? Hay dos sistemas que estudian la hominización, el estudio de las formas actuales y la paleontología. ¿Qué es hominización? El cambio del animal al hombre. Ahí nos van quedando partes básicas. Sin embargo, este documentito se los vamos a poner ahí a las órdenes en el Classroom, para que lo puedan ver ustedes cuantas veces quieran. Y hasta aquí llegamos en estas diapositivas. Tengo otra. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a presentarla, aunque nos quedan 10 minutos. Pero esta es chiquita. Esta es bien pequeñita. Y yo creo que vamos a presentarles esta otra que también tiene que ver con la hominización. ¿Qué es hominización entonces? Nombre que recibe la transformación del mono en hombre. Que se nos quede. Conjunto de procesos de transformación progresiva que llevan al hombre de una forma animal a su forma actual. La hominización tiene 3 etapas. Tomar una posición erecta, es decir, pararse sobre las extremidades posteriores. Desarrollar la mano y desarrollar el cerebro. La hominización del cuerpo. Tomar una posición erecta sucede hace aproximadamente 4 millones de años. Esta última diapositiva se las la retomaremos en la clase del jueves para darle continuidad. Pero ya solo esta, ¿verdad? El desarrollo de la mano y la hominización del espíritu. El trabajo ha sido fundamental en este proceso de cambio y vamos a ver por qué en las siguientes clases, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido la clase del día de hoy? Zulmi Patricia levantó su manita. A ver, Zulmi, ¿qué nos puede decir? Buenas noches, Lick. Hablando del tema del desarrollo del hombre, le tengo una pregunta. No, ya me fui. Ah, sí. No, por favor, dígamela. ¿Qué creo? ¿Cuál era el promedio de vida del ser humano conforme del desarrollo? Porque actualmente dicen que es 70 años, pero antiguamente, hablando en la Biblia, dice que los primeros hombres llegaron a vivir hasta 900 años. ¿Usted qué opina de eso? Matusalén, ¿verdad? Ustedes decían que vivió 900 años. Fíjense que yo diría que al contrario, los seres humanos hemos tendido a vivir más conforme pasa el tiempo, por los avances de la ciencia, en la medicina, por ejemplo, el acceso a condiciones más sanas de vida, una alimentación, el conocimiento
el desarrollo del conocimiento, que nos da acceso a una mejor alimentación, una alimentación ya pensada, ¿verdad? Sabiendo qué tiene y qué necesitamos. Sobre todo el desarrollo de la medicina, el vivir en sociedad que nos permite tener acceso a hospitales, centros de salud, etcétera. Porque está claro, va, por pobres que seamos, si yo tengo algún problema, yo sé que me puedo ir al IX, a la emergencia del IX y me van a atender. En aquellos tiempos, pues no tenían eso, ¿verdad? Incluso vivían dentro de condiciones sumamente hostiles. Le hablo del proceso evolutivo. Ya tiempos bíblicos donde se habla de personas que vivieron 900 años y eso, no sabría decirle porque me ubicaría dentro de ese proceso evolutivo de cambio, donde vivían menos que lo que vivimos ahora, ¿verdad? Es más, todavía se da en nuestros tiempos, en algunos pueblos, algunas aldeas de Guatemala, donde la gente se enferma y no sabe que se enfermó, se empieza a sentir mal por alguna razón, tal vez tiene hepatitis, tal vez tiene diabetes, tal vez tiene la presión alta y lo que le dan es agüita de no sé qué o unas frotaciones con algo por desconocimiento. Todavía se ve y antes era peor. En esa línea diría yo que ahora vivimos más. Ese tema es interesante de las personas que todo el tiempo que vivieron los personajes bíblicos. ¿Cuánto vivió Adán y Eva? No sé, pero habla que también vivieron muchos años, ¿verdad? Y Matusalén y todos los grandes representantes bíblicos, pero ahí no sabría decir. Yo considero, bueno, mi punto de vista es como, por ejemplo, antiguamente siempre todo tiene una ventaja y desventaja, ¿verdad? Pero así como mis abuelitos, los papás de mi abuelita vivieron casi 90 años, vivió la mamá y el papá sí vivió 85, creo yo. Y la ventaja de antes también era que la comida también, considero yo que no había tanta comida chatarra, se podría decir, como existe hoy también. Entonces, yo considero mi punto de vista es que es como una ventaja, pero también es una desventaja. Sí, hay un asunto genético, fíjese que se hereda, la longevidad se hereda. Así que usted va a vivir mucho tiempo, si sus abuelitos son de 90 y pico, o sus bisabuelitos, porque hay familias donde no se da eso, donde el promedio de vida es 60, 65, 70. Igual a los 70 ya mucho hizo, ¿eh? Y hay familias donde 97 años. Y ahí andan las personas pues todas arrastrando los pies, pero ahí están. Entonces ahí es un asunto puramente genético. Y eso se hereda. Es decir que sus hijos, si usted llega a tener hijos o si los tiene, pueden heredar ese gen de longevidad siempre y cuando lleven una vida sana, ¿no? Porque si se dedican a una vida donde se costumbres autodestructivas, ellos destruyen esa longevidad hereditaria. Pero sí es cosa de familias. Mire, yo tuve 2 amigos, estudié en la secundaria con un amigo y su hermano, se murieron como a los 30 y pico de años por problemas renales. Esos ya venían chuecos. Y también he conocido personas. Tuve un amigo que tenía 97 años y el tipo más lúcido, ¿eh? Se ponía a platicar con él y hablaba y ese no andaba. Un profesor en algún momento nos dijo que lo que pudo haber pasado es que antes los meses eran más cortos
Por eso se creía que llegaban a tener más años. Eso dice Laura que le dijeron. Entonces, hay varios aspectos, pero yo me basaría en eso. Los avances de la ciencia nos han dado más vida. Los avances de la ciencia nos han dado más vida. Ya ve que se puede vivir con SIDA. El SIDA ya no es mortal si se descubre a tiempo y se va tratando. La gente puede vivir con el SIDA, que era mortal. Hay cánceres benignos, hay muchos sobrevivientes al cáncer. Cierto tipo de cáncer, pues no todos los cánceres, que si con un tratamiento apropiado, las personas sobreviven y después de 5 años y que no les volvió a dar cáncer, se consideran sobrevivientes del cáncer. Ya no les va a dar. Pero eso sucedió ahora con los avances de la ciencia médica. ¿Verdad? Por otro lado, también tenemos una vida llena de estrés, lo que no tenían sus abuelos, como usted me lo menciona. Vivían muy tranquilos, tomando su leche al pie de la vaca, no tenían preocupación por pagar la renta o por pagar la colegiatura de los niños, o que no les iba a alcanzar para esto, para lo otro, siempre les alcanzaba. Pues no sufrían. Y esa es una gran cosa, o sea, vivir uno sin penas. No necesariamente tener riquezas, pero vivir despreocupado, tranquilo. Eso le da vida a uno. Los hábitos, ¿no? El que hace ejercicio, come sanamente, no tiene vicios, definitivamente va a prolongar su existencia. Bien, muchachos, yo creo que ya me tengo que despedir de ustedes porque tengo que ir a abrir otro salón. Lick, perdone. ¿Sí? No sé si va a haber link de asistencia. Buenas noches, licenciados, permítame. Luis Citalán, vamos a averiguar eso hoy, Luis, porque no es el único. No es el único que tiene que entrar a través de eso. Alison, ¿qué dice Alison? Licenciado, buenas noches. Solo quería consultarle algo. Yo cambié de correo ya que voy a utilizar uno solamente para temas de la universidad, pero el acceso al Classroom no puedo ingresarlo porque no tengo la invitación. Entonces no sé si será posible que usted me pudiera enviar la invitación del Classroom nuevamente para poder unirme. Hoy pusimos el link para que entrara. Todos. Si quieren lo platicamos el jueves, platíquenme eso al inicio porque sí me tengo que ir a abrir otro salón, ya me están esperando los muchachos. Y que escriban en WhatsApp, clic. ¿En WhatsApp tienen lo esos voy a poner? problemas, sí, que escriban ahí en el WhatsApp, ahí les vamos a dar solución. Ok. Nuestro medio de comunicación WhatsApp y Carlos va a tomarse el tiempo para solucionar esos problemas. Por favor, escriban a nuestro grupo de WhatsApp. Gracias, licenciado. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Nos vemos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Nos vemos. Feliz noche.